Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver del capítulo 3 de tejido conectivo, el síndrome de Marfan, recordando que estamos viendo la serie de videos de histología en la práctica clínica. Y bueno, pues en el caso del síndrome de Marfan es una enfermedad poco común del tejido conectivo y existen diversas alteraciones. Entre ellas se encuentra la falta de producción de la fibrilina, lo que trae como consecuencia la pérdida de elasticidad de las fibras elásticas. Aquí podemos ver en este pequeño esquema que viene en el Garner cómo la fibra elástica está formada por el centro de elastina, que vendría siendo y alrededor de él tiene todas estas microfibrillas que precisamente están formadas en su mayoría por fibrilina, sobre todo la fibrilina 1, y que se unen y le dan una mayor resistencia a la estabilidad a todo este conjunto que se llama o que se denomina la fibra elástica. Entonces, cuando nosotros vemos esta enfermedad, pues entendemos que estas estructuras que están viendo aquí no se unen a esta que está acá, ¿sí? Que sería el centro de elastina. Esto que hace que algunos órganos crezcan de manera exagerada. A esto se le conoce como las megalias, por ejemplo, la esplenomegalia, hepatomegalia, cardiomegalia, etcétera. Así se le denomina cuando un órgano crece o se hace más grande su tamaño. También el esqueleto y los dedos. Los dedos generalmente se hacen muy largos, a veces con una característica que le llaman de palillos de tambor, ¿no? Que es como la parte dilatada, más distal, y aquí lo podemos ver, ¿no? Cómo los dedos crecen de una manera más exagerada o exagerada a lo que normalmente, usualmente nosotros pudiéramos ver. En el caso de la aorta es muy característico porque esta es una aorta normal, donde vemos el diámetro de la aorta y vemos cómo las fibras elásticas, al estar deficientes, recordemos que en este síndrome las fibras elásticas no se unen las microfibrillas con la del centro de elastina. Entonces la fibra elástica no soporta bien la tensión. Bueno, ¿qué pasa aquí? En el caso particular de la aorta, pues es un órgano que tiene abundantes fibras elásticas. Tantas que decimos que el 50% de su peso seco en el caso de la aorta, pues está conformado de fibras elásticas. Cuando la presión pasa por ella, pues tiene que soportar la presión, y la elasticidad de la aorta le permite soportar una presión muy alta que sale del corazón. Cuando las fibras elásticas no funcionan adecuadamente, estas se rompen y cede el diámetro de la aorta, lo que hace que se debilite la pared y se distienda, se hace como un chipotito, ¿no? Que vendría siendo si comparamos esta con esta, y a este chipotito en la aorta, pues se le conoce como aneurisma. Ese es el nombre que se le da, aneurisma en el caso de la aorta. Puede haber aneurismas en otras arterias, ¿no? Y si nosotros viéramos esto a histología, veríamos que una aorta normal tiene abundantes fibras elásticas. En este caso están resaltadas con orceína y las vemos onduladas, que es su característica. Recordemos que la característica es que son onduladas, se extienden 1.5 veces su largo, etcétera, ¿no? Y si nosotros viéramos la aorta de un paciente con este síndrome, veríamos cómo pues, no son tan evidentes las fibras elásticas, aunque probablemente aquí no usaron una orceína como en este caso, pero vemos estas rupturas, vemos estos huecos que según la histología normal no deberían de estar ahí. ¿Qué pasó aquí? Pues estas no soportaron la presión y se rompieron, dejando aperturas, y estas aperturas, ¿qué van a traer como consecuencia en el paciente? Precisamente esta dilatación o aneurisma. ¿Qué es lo importante de esto? Que al debilitarse la pared y al seguir la presión, pues puede llegar un momento en que se rompa, ¿no? Y como el flujo sanguíneo es muy, muy alto, entonces pues estamos hablando que en unos cuantos minutos pues el paciente fallece, ¿no? Muchas veces no va a permitir un aneurisma roto, que sobre todo de la aorta, que llegue
a una sala de urgencias o que se haga una intervención a tiempo. Por eso es muy importante monitorizarlo y comprenderlo. En el caso de las preguntas, pues, ¿qué tipo celular produce las fibras elásticas? Las fibras elásticas las produce el fibroblasto. Nosotros siempre pensamos en el fibroblasto como la célula que produce fibras de colágeno, pero también produce fibras elásticas. La célula cebada pues tiene algunos componentes como la histamina y muchos mediadores químicos que produce, ¿no? El macrófago fagocita, el neutrófilo generalmente lo vemos fagocitando bacterias. ¿Cuál es la participación de las fibrilinas en la formación de las fibras elásticas? Pues nos ayudan a unir al centro de elastina con las microfibrillas, ¿no? Esa es su función. ¿Qué técnicas se utilizaría para resaltar en un corte las fibras elásticas? Ya se las comenté en la diapositiva anterior y dijimos que la tinción que resalta fibras elásticas es la orceína. Wilder colágena 3, Mason colágena 1, Paz colágena 4 y HY una tinción general. ¿Cuál de las siguientes características morfológicas nos ayudaría a identificar en un corte a las fibras elásticas? Aquí recordemos que las fibras elásticas tienen como característica que son onduladas. Esa es una característica de las fibras elásticas. Por ejemplo, aquí podríamos rescatar las fibras reticulares, que son estas, que sería esta descripción, que son delgadas y ramificadas. Las que son delgadas y ramificadas son las reticulares, por eso se llaman reticulares, porque forman una red, ¿no? Por esas ramificaciones. En estos pacientes, como parte de su cuidado, se realizan estudios para medir el diámetro de la aorta abdominal. ¿Cuál de los siguientes es correcto en cuanto a las fibras elásticas de la aorta normal? Pues ya habíamos dicho que en la aorta normal las fibras elásticas son abundantes. Esa es una característica. Repetimos, más del 50% de su peso seco. ¿Qué propiedad le confiere esto a la aorta? Pues le ofrece una propiedad de distensión, o sea, tiene la capacidad de distenderse y volver a su estado regular. A esta enfermedad, ¿qué esperaría ver en relación con el diámetro de la aorta? Recuerden, la aorta tiene muchas fibras elásticas, pero en esta enfermedad las fibras elásticas no soportan adecuadamente la tensión y se rompen, y al romperse, ¿qué le pasa a la aorta? Se dilata formando, ya sabemos, un aneurisma que se puede romper y que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, ¿qué esperamos ver en relación al diámetro de la aorta? Pues que se aumente, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron en el diseño, revisión y presentación de diapositivas. Nos vemos en la próxima emisión de estos capítulos de histología en la práctica clínica.